Hola nuevamente, este es el hermano José Arroyo de La Florida, una vez más, para llevarte una palabra, para el Señor de aliento, una palabra a que perdure, amén, para toda tu vida, amén. Este es mi propósito, este es mi deseo, de que tú, que crees en el Señor, tú crezcas en el Señor. Quiero que tú aprendas, quiero que tú veas las cosas como Dios las está viendo. Amén. En este día, voy a hacer mi segunda parte del tema Muéstrame tu fe. Amén. Que comencé la semana pasada. Amén. Quiero que rápidamente, ¿verdad que sí? Te vayas conmigo al libro de Santiago, capítulo 2. Amén. Santiago, capítulo 2. Y ahí vamos a comenzar. ¿Sabes que hablamos de quiénes hablamos aleluya, en Hebreos capítulo 11, ¿te acuerdas? Que hablamos de la fe, ¿verdad que sí? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y esa fe, ¿verdad que sí? Es la que Dios aprueba. Amén. Una fe que habla de convicción, que habla de evidencia, de las obras, de que tu fe vaya conforme a tus obras. Amén. Que no sea una fe muerta. Amén. Una fe viva. Y la fe viva es una fe que tiene obras, que tú haces conforme a lo que estás creyendo. Amén. Y de eso se trata el tema Amén. Quiero recalcar, ¿verdad que sí? De que hablamos de unos cuantos hombres de Dios, ¿verdad que sí? En el pasado. ¿Te acuerdas que hablamos de Enoc? ¿Verdad que sí? Que por la fe Enoc fue traspuesto porque caminó con Dios. La fe, el que camina con Dios tiene fe, ¿verdad que sí? Y por esa fe Enoc fue traspuesto, fue removido de la tierra y fue para el cielo. Dios se lo llevó porque caminó con Dios. Hablamos también de Abel. ¿Te acuerdas de Abel y Caín? Pues Abel, ¿qué hizo Abel? Su fe. Le ofreció un mejor sacrificio a Dios, sabiendo que Dios es soberano. Amén. Y Abel, al darle un mejor sacrificio a Dios, tuvo fe y Dios se agradó de él. Dios se agradó de Abel más que Caín, porque Abel obró en fe y le dio a Dios lo mejor. ¿Te acuerdas? Le dio a Dios lo mejor. También hablamos en el libro de los Hechos, de Hebreos capítulo 11, también hablamos de Noé. Que Noé tuvo fe. Noé actuó conforme a lo que Dios le dijo. Dios le dijo, hazte un arca. Y Noé obedeció a Dios. La fe es obediencia. ¿Ok? La fe también es obediencia, es caminar con Dios. ¿Verdad que sí? Es agradar a Dios, la fe, y también es obediencia. Noé actuó por obediencia y hizo el arca sin haber visto nada. Solamente lo que escuchó de Dios. Y así él actuó sin saber lo que iba a pasar después. Y cuando obedeció, Dios la recompensó. ¿Verdad que sí? Y ¿te acuerdas que te dije? Que porque Noé, por Noé haber obedecido a Dios, salvó a su familia. A 8 personas se salvaron de todo el mundo. 8 personas se salvaron en su familia. Por causa de tu fe. Es posible de que Dios, por tu fe, Dios salve a tu marido, salve a tu esposa, salve a tus hijos que hoy no están en el Señor. Por tu fe. Porque van a mirar tu caminar con Dios y te van a decir, wow, este hombre, esta mujer ha cambiado. Amén. Y eso Dios se agrada y Dios te va a recompensar eso. Amén. Y también otro más que hablamos fue de Abraham. Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, ¿te acuerdas? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham escuchó lo que Dios le dijo y obró, tuvo fe y obró, se fue. Hizo caso a Dios, hizo fe, hizo caso a Dios. A la tierra que yo te mostraré. Esa palabra mostraré me suena a mí, no sé si a ti, me suena que no la vio. Fue mostrada. Y él que actuó en fe. Y por eso están escritos en el libro de los Hechos como hombres de fe. Y de esa gente es que tú y yo
tenemos que aprender de esa gente. Amén. So tú, si quieres aprender, vete al libro de los Hebreos, capítulo 11 de la fe, y escudriña esa escritura para que tú veas cómo Dios a ti te va a hablar más todavía. Amén. So, la fe siempre da lo mejor. A ver, la fe siempre cree aunque no vea. Abraham. La fe está con aquel que camina con Dios como Enoc. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a leer, ¿ok? Vamos a leer a Santiago capítulo 2, que es bien interesante el tema de la fe. Amén. Acuérdate que te di 3 escrituras anteriormente, en el tema anterior, en el video anterior, te di como 3 versículos que los buscara. Y los 3 decían lo mismito. El justo por la fe vivirá. El justo, no el injusto, el justo por la fe vivirá. Tú y yo es necesario que vivamos por la fe, por fe. Ese es el justo, el que vive por fe, el que le cree a Dios, el que camina con Dios, el que agrada a Dios en lo que hace. El que le cree a Dios, aunque no vea nada, le cree a Dios. Y háblalo de Dios. Ese es el hombre y la mujer a quien Dios está buscando. Te dice, ¿sabes qué? Camina en fe. Amén. Eso es Santiago capítulo 2. Vamos a leer del verso 14 en adelante. Ese es el estudio de hoy. ¿Ok? Santiago capítulo 2, del 14 en adelante. ¿Verdad que sí? Si tienes la Biblia contigo, ya lo tienes contigo. Si no, tienes una Biblia por ahí, ponle pausa, como siempre te digo, pon una pausa y búscate tu Biblia y vamos a leerla. Ok, tal y como es. Amén. Vamos para allá. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tu palabra, Dios mío, Señor, caiga, Dios mío, en sus corazones, Dios mío, Padre. Señor, mi Dios, en tierra fértil, Dios mío, para que tu palabra, Dios mío, Señor, dé frutos, Dios mío, en sus corazones a 30, 60 y a 100 por uno, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, Padre, que tu Señor quite, Dios mío, toda carga de ellos, Padre amado, que tú, Dios mío, saques de en medio la ansiedad, la preocupación de sus vidas, mi Señor, en este momento, Señor. Y tú te pido, Dios mío, que tú la reemplaces con tu paz sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Dios mío, consuelo sobre ellos, Dios mío, Padre, en este momento, Dios mío. Yo te envío la paz de Cristo a tu corazón ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido por entendimiento, sabiduría de tu palabra, Dios mío, Padre. Te pido que tú nos abras las escrituras y que nos enseñe y nos muestre la verdad. Y que tu Señor, tu palabra, Dios mío, nos alumbre de quienes somos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Santiago 2:14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mira cómo empieza esto, lo de la fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Esa fe sin obras. Una fe sin obras. ¿Podrá esa fe salvarle? La palabra salvarle yo la busqué en la palabra griega, según la traducción fue escrita en griego. Esa palabra salvar o salvarle significa en griego sozo. S-O-Z-O. Sozo. Ese es en griego. Y esa palabra fue dicha así, traducida así, y quiere decir, su definición es esta: es librar, proteger, preservar o salvar. O sea, repito nuevamente el versículo y ahora voy para que tenga más entendimiento. Escucha bien. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vuelvo y repito. ¿Podrá la fe librarle? ¿Podrá la fe protegerte? ¿Podrá la fe preservarte o podrá la fe salvarte? Eso es lo que dice esa traducción en el griego. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe sin obras salvarte? ¿Podrá esa fe sin obras protegerte de algo? ¿Podrá esa fe sin obras preservarte de lo malo? ¿Podrá esa fe sin obras al punto de salvar tu vida? Escucha bien, tu alma. Esa palabra salvar
que yo acabo de leer en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. En el griego es sozo, como le expliqué, y significa librar a alguien, proteger a alguien, preservarlo o salvarlo. Es la misma palabra que tú te vas a encontrar en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, ¿ok? Capítulo 3, ¿ok? Versículo 16, 17, 18, 19, 20, 21. Más en el verso 17 lo vas a ver por primera vez. Escucha bien esto. San Juan 3, 16 dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas para aquel que en Él cree, para aquel que en Jesús cree. Esa palabra creer en el griego es pisteo, que significa tener fe en. Si tú lees la Biblia otra vez, la lees ese versículo nuevamente, y en vez de decir creer, le pones tener fe en, que es lo que significa en el griego. Entonces leemos así. El 18. El que en Él, en vez de creer, el que en Él tiene fe, no es condenado. Pero el que no cree, el que no tiene fe en Él, ya ha sido condenado. Porque no ha creído, porque no tiene la fe en Él, en Jesús, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Son dos cosas: salvar, número uno, que es proteger, librar, preservar o salvar otra vez, y creer, que creer es tener fe en Dios, en Jesús. Amén. Aquel que cree en Jesús tiene fe en Jesús, y el que no cree no tiene fe en Jesús. Básicamente eso. Pero como yo estoy hablando de la fe, y como expliqué en el video anterior, la fe, hay una fe, ¿verdad? Que se dirá una fe, pero hay una fe que es viva y una fe que es muerta. Una fe que lleva frutos y otra fe que no lleva frutos. Una fe que lleva obras, que tiene obras, acciones, y otra fe que lamentablemente no lleva ninguna acción. Y de esa es la que Santiago 2.14 te habla. ¿Podrá esa fe sin obras salvar a alguien, o podrá esa fe sin obras protegerte de algo? Es la pregunta que nos viene a la mente. Según Santiago, lo que está diciendo él, ¿podrá esa fe salvarte? ¿Podrá esa fe en Jesús, que cree en Jesús y no obra conforme a lo que Dios está haciendo? No tiene obras. ¿Podrá esa fe en Jesús salvar a alguien o protegerte de algo? Es lo que aquí Juan está hablando. Mira esto. El 19 dice así: y esta es la condenación, este es el veredicto del juicio de Dios. Sí, cuando un juez está entrando en corte y un juez suena o toca el martillo ese y da pam, 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 el veredicto. Ese es lo que aquí Juan está diciendo. Hay un veredicto, ¿ok? Donde Dios es el juez, ¿ok? Y Dios va a juzgar el juicio, ¿ok? Entonces, después de que todo esté ya hecho, que todo ya, el mundo se acabó, y ya Cristo vino y las cosas ya se cumplieron y ya el mundo, estamos en el cielo, todo el mundo, los que están en el cielo, después de todo eso ya Dios va a hacer un juicio sobre cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Entonces se va a encontrar en el cielo, se va a encontrar Dios como juez, ¿verdad? Haciendo juicio. Y dice, pues Dios concluyó con esto, esta es la condenación. Esta es la acusación del hombre y la mujer que no tienen a Dios. Esta es la acusación. De esto te están acusando. Si todavía tú no eres creyente en Jesús, si todavía tú no eres creyente en Jesús, no estás creyendo en Él, no tienes fe en Jesús, en Cristo, está, dice la Biblia en el 19, estás bajo condenación, estás todavía bajo el juicio de Dios. Todavía,
Mas sin embargo, cuando tú te arrepientes de tus pecados, tú vienes a Cristo y te arrepentiste, dice la Biblia en Juan, capítulo 1, verso 12, dice, y aquellos que le recibieron a Jesús, aquellos que recibieron a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, las cuales no son engendrados de sangre ni de carne, sino de la palabra de Dios. Hay dos personas aquí. Hay uno que le creyó a Dios, que se arrepintió, que es el Hijo de Dios, que son hijos de Dios. Y al otro que está en el mundo, que no cree en Jesús, que nunca se ha arrepentido, y tiene a Dios. Uno tiene a Dios como Padre, porque es hijo, como Padre, y otros tienen a Dios como juez, como un juez. ¿Ok? Y tú no quieres estar aquí en esta parte, sin Cristo, sin salvación, porque lo que viene es juicio. Aquí sí, si tú estás arrepentido, tú eres hijo de Dios y vas a salir victorioso o victoriosa de ese juicio, que Cristo es tu abogado, dice la Biblia. Cristo es tu abogado. Amén. Dice aquí, y esta es la condenación, este es el veredicto de aquellos que no se arrepintieron. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Habla de obras, como les dije, la fe sin obras. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El veredicto de todo esto del juicio de Dios va a ser esto, simplemente esto. Esta es la conclusión del juicio de Dios en el cielo, para los que no se han arrepentido todavía. De que Jesús vino al mundo a salvar al mundo, y el mundo prefirió las tinieblas, prefirió las obras malas, prefirió el pecado sobre Jesús. Porque la luz que es Cristo, que alumbra a todo ser humano, que lo alumbra, ¿ok? Vino al mundo, pero dice la Biblia aquí en Juan, que vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas, la oscuridad, lo malo, el pecado. Amén. Amaron más eso que a Jesús, que es la luz. Porque sus obras eran malas. Porque el hombre pecador no viene a Cristo. ¿Sabes por qué no viene a Cristo? Porque Cristo es luz. Cristo es la luz del mundo. Y el hombre, el pecador, no quiere venir a Jesús porque sus obras van a ser expuestas como pecador. Entonces no quieren venir. Tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Si aquí me gusta, yo amo esto, yo amo esto, yo amo aquello. Yo no quiero decir ningún nombre de pecado para que no te vayas a ofender. Pero a la misma vez quiero que te recalcarte de que el pecado es pecado y tú sabes lo que estás haciendo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Dicho esto, tú no puedes decir, Señor, sé que tú viniste al mundo, eres la luz, pero prefiero las tinieblas, porque hay juicio ahí. No puedes decir eso. Entonces, los hombres amaron las tinieblas, lo malo, por no venir a la luz. Es como el ladrón. El ladrón, cuando roba de noche. Aunque hoy en día es diferente, hoy en día te roban hasta de día. Pero por lo general, el ladrón roba de noche, donde nadie lo ve, porque la noche tapa. La oscuridad, las tinieblas tapan tu maldad. Mas sin embargo, cuando a esos prendidos le prenden la luz y lo cogen con la mano en la masa, queda expuesto, me cogieron. Queda expuesto el pecado, la maldad quedó expuesta, porque la luz, alguien prendió la luz de la casa y lo cogieron. Entonces, los hombres no quieren que prendan la luz. Los hombres malos, los que hacen lo malo, el pecador, que todavía no se ha arrepentido, no quieren que le prendan la luz para que no sean expuestos.
no me hable más de Dios. No me hable de la palabra porque no me gusta. ¿Sabes por qué no te gusta? Porque la palabra te expone. La palabra es la verdad, es luz a mi caminar. Y cuando es luz, resplandece y expone mi vida. ¿Quién yo soy de verdad? Cuando uno no escudriña la palabra, no la escudriña ni la lee, hay tantas cosas malas en nuestros corazones que ni lo sabemos que están ahí. Y pensamos de que somos gente buena. Y sabe Dios lo malo y lo mala que tú eres, quizás. Pero porque no has leído la palabra, no sabes la luz. Pero cuando tú comienzas a leer la palabra, otra vez, van a haber momentos gloriosos donde tú vas a leer la palabra y te vas a llenar de gozo cuando tú ves de lo que tú estás haciendo, lo que la Biblia dice. Te vas a ver con gozo. Pero hay otras veces donde te choca. La palabra te choca. Te choca. No vas a querer escucharlo. ¿Sabes por qué? Porque la luz choca con las tinieblas, con lo que no es de Dios. Y lo revela. Y al revelarlo pasan dos cosas. O te arrepientes, vienes a la luz y te arrepientes. O no vienes a la luz y te escondes. Dos cosas. Te arrepientes, vienes a la luz, te arrepientes. O si no, te escondes de la luz. ¿Quién tú eres? ¿Te quieres esconder de la luz y seguir en tu pecado, en lo malo, en las obras malas de Dios, en las obras malas del enemigo, perdóname? ¿O quieres venir a la luz de Cristo que te alumbre? ¿Qué tú prefieres? ¿Que te alumbre Cristo? Que conozca quién tú eres de verdad. Y cuando eso pase, te puedes arrepentir de verdad y decir, ¿sabes qué? Te fallé. Pues yo prefiero eso. Yo prefiero venir a la luz. Prefiero venir a la luz y ser expuesto delante de Dios y no delante de los hombres. Prefiero arrepentirme y decirle al Señor, te fallé. Como decía en Puerto Rico, mala mía, te fallé. Ahí, cuando te arrepientes, tú vienes a la luz y te arrepientes. Y ahí es que Dios te perdona. Porque vas a la luz y eres expuesto. Tu maldad es expuesta. Señor, perdóname. Y Dios te cubrió, te perdona. Amén. Esto es lo que la Biblia está hablando de aquel que obra para mal. Amén. El 21 dice así: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que es de la luz va a la luz. El que practica la verdad va de Dios. Y no se avergüenza, sino que se arrepiente y sigue hacia adelante. Amén. Seguimos. Pues, como dijo Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Podrá esa fe preservarte? Amén. ¿Podrá esa fe salvarte? Seguimos. 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si tú ves a alguien que está en necesidad, este es el ejemplo que da Santiago. Es un ejemplo solamente que da Santiago, que habla del creyente, del que cree en Jesús, del que cree en Jesús. Dice, si tú que crees en Jesús, ¿verdad? Tú ves a alguien que está en necesidad. Este es el ejemplo, o un hermano, es aquí un hermano de la iglesia, alguien que tú conoces, o vecino, o tu hermano primo de tu familia o de la iglesia, no sé. Un hermano o una hermana que está en necesidad de algo, del mantenimiento de cada día. Ponle ahí lo que quieres poner. Pon ahí lo que tú quieres poner, el mantenimiento de cada día. Comida, bebida, agua, jugos, lo necesario. Ropa. Que da necesidad.
Y dice aquí, el 16 dice así, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha de que tú, alguien te necesidad, y tú le digas, oh, man, voy a orar por ti? Y orar por esa persona, Señor, súplele lo que necesitan ellos. En el nombre de Jesús, amén. Pero tú te vuelves, le das la espalda y te vas y no le suples la necesidad a esa persona. Tu fe es una fe muerta, según Santiago. Es una fe muerta. ¿Por qué? Porque tienes fe y oraste. Eso se sabe. Porque oraste, tienes fe. Tienes fe en que Dios le va a suplir. Entonces te volteas y le das la espalda. Y ellos se quedaron sin el mantenimiento del día. Entonces tú estás bien en tu casa, tienes todo en tu casa, Dios te dio todo a ti. Entonces no nos acordamos del vecino, no nos acordamos del prójimo que está en necesidad. Yo sé que tú conoces a alguien hoy en día que está en necesidad. Y yo te digo a ti, vete, haz un acto de fe. Vete y suple su necesidad. Si tienes para darle, no cuando si no tienes, si tú tienes para darle, dale. Tú vas a ver la mano de Dios en tu vida y en tu casa. La vas a ver. Porque el yo orar, ¿sabes qué, hermano? Sé que esta necesidad, voy a orar por ti en mi casa. Y el hermano, está bien, gracias, pero no he comido ya por 3 días sin comer. Sí, pues está bien, pero yo voy a orar que Dios te supla. Que Dios te supla. Y Dios allá arriba en el cielo se queda pensando como, pero súplale, dale tú. Haz la obra que te envié que hiciese. La obra de fe. La obra de la fe. Entonces, no puedes orar solamente y creer en Jesús, y creer en Dios, y no hacer nada de Dios. Porque esa fe es una fe vana, una fe muerta. Tienes que hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiere que tú hagas. Ahora que eres creyente, ahora que tú crees en Jesús, ¿verdad? Que es necesario que tú hagas, que tu fe vaya conforme a tus obras, o que tus obras vayan conforme a tu fe. Amén. Yo una vez, hace años atrás, estuve, mi familia, íbamos a comer en la mesa, mírate esto, y yo le dije eso, me acuerdo todavía como si fuese ayer. Eso pasó hace años atrás. Y en la mesa yo oré, Señor, en nombre de Jesús, gracias por los alimentos, Señor, bendícelos, santifícalos en tu santo nombre, ¿verdad? Señor, súplele a aquellos que no tienen, de la manera que tú lo haces con nosotros. Amén. Cuando yo oré esa oración, Señor, súplele a aquellos que no tienen, yo puedo escuchar la voz de Dios que me dijo, sentado en la mesa, me dice, súplele tú. Yo me quedé, Señor, y comencé a meditar en eso, esa palabra. Súplele tú. Nosotros, yo caí en cuenta que tú y yo somos las manos de Dios. Tú y yo somos los pies de Dios. Ay, Señor. Tú y yo somos la mano de Cristo. Tú y yo somos los pies de Cristo. Tú y yo somos los ojos, vemos los ojos de Cristo. Vemos la necesidad. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor me dijo a mí, súplele tú. Que si tú lo haces, soy yo que lo estoy haciendo. Y ya con eso me bastó. Yo dije, Señor, gracias. Eso fue una revelación para mí. Y dije, Señor, tan sencilla, pero para mí al principio me chocó. Pero es la realidad. Yo pensaba, Señor, suple su necesidad. En el nombre de Jesús. Como si Dios va a bajar del cielo, de allá arriba del cielo, y va a bajar una mano bien de grande a suplir la necesidad de ese hombre, o de los que están en necesidad. Como si Dios fuese a bajar del cielo. Para eso te tiene a ti aquí. Para que tú hagas las obras de Dios. Por eso que tú eres cristiano. Por eso que tú eres cristiana. Por eso que tú crees en Dios. Por esto es que tú crees en Jesús. Si crees en Jesús, las obras de Jesús vamos a hacer. Entonces Santiago dice, José,
tú que me escuchas, amigo y amiga que me escuchas, ¿de qué te vale de que tú tengas fe y no hagas las obras que te mando? ¿De qué aprovecho esa fe? Seguimos. Amén. 17. Estoy en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Revelación. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La oración de fe sin obras es muerta. La oración de fe sin obras es muerta. Una obra es básicamente ocuparse en algo. Estás haciendo algo. Una obra, estás actuando, estás haciendo algo. Una obra es un esfuerzo, ¿verdad que sí? Es trabajar, laborar algo. El que supla la necesidad está laborando para Dios, está trabajando para Dios. Ok, esa es la obra. Amén. La fe tiene sus obras. Para que sea una fe perfecta, una fe que agrada a Dios, como la fe de los que leímos, de Abraham, de Abel, que actuaron. Es la fe que a Dios le agrada, es esa. La fe que actúa. No la fe que ora solamente y no hace nada para Dios. Amén. ¿Verdad? Mira esto. Entonces, el obrar, como dije anteriormente, el obrar es trabajar en algo para Dios, como expliqué. Es laboral, es esforzarse, ¿ok? O ocuparse en algo de Dios. Y yo sé que Dios te va a bendecir por tus esfuerzos. Por lo que tú estás haciendo para Dios, obrando en fe, Dios te va a recompensar eso a ti. Garantizado, te lo va a recompensar y tú lo vas a ver contigo mismo, contigo misma, y lo vas a ver en tu familia. Lo vas a ver en tu familia, ¿ok? Aún cuando tú tengas enemigos en tu trabajo, cuando tú haces el trabajo de Dios, la Biblia me dice a mí, ¿ok? Dice que cuando los caminos del hombre le son perfectos a Dios, aún a sus enemigos hace que estén en paz contigo. Aún aquellos que te traicionaron, aquellos que te hablan de ti en el trabajo, o el prójimo, el vecino. Cuando tú estás haciendo las cosas de Dios bien, las obras de Dios, tú vas a ver que al Dios, que tu vecino, aquel que te hablaba mal o aquel que te maldecía, tú vas a ver a esa persona cambiar. Y te vas a dar de cuenta que es algo que tú estás haciendo que Dios está viendo. Y para recompensarte, cambia al vecino, cambia al amigo, cambia a la amiga. Porque cuando los caminos del hombre, o de la mujer en este caso también, les son perfectos, son rectos delante de Dios, aún esos enemigos, Dios hace que estén en paz contigo. Es una palabra para alguien ahora. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Si te estás esforzando, te estás ocupado en lo de Dios. Amén. Y eso Dios lo va a recompensar. Amén. La palabra obras, en este caso también, eso mismo es obrar, trabajar. Amén. Seguimos. 17 otra vez. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. 18 dice así. Pero alguno de ustedes o yo diremos, tú tienes fe y yo tengo las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Repito, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame entonces tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por tus obras. Muéstrame tu fe, este es el tema. Muéstrame tu fe. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice aquí, tú tienes fe. Ok, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Qué es fe sin obras? Como dije anteriormente, es puerto orar. Te pones a orar, ora por todo el mundo, por lo que Dios te ponga en tu corazón, por necesidades y todo aquello que Dios te ponga en tu corazón. Más sin embargo, ora por un trabajo, como dije anteriormente, por un trabajo, y si no tienes trabajo,
oras por el trabajo, pero después que oras te sientas. Eso es una fe sin obra, una fe muerta. Crees en Dios, ¿verdad? Señor, yo creo, yo tengo fe en Dios y en Jesús. Pero lo que estás haciendo, ¿verdad que sí? A veces, no digo siempre, a veces va a lo contrario a lo que tú estás creyendo. ¿Te has fijado en eso? ¿Te has fijado tú en eso? Que a veces tú estás orando por algo y de repente cuando tú oras, tú mismo te contradices con tus obras. Señor, te pido por un trabajo en el nombre de Jesús, amén. Y luego te contradices cuando no te levantas y te pones en la computadora a buscar por un trabajo. Y en vez de hacer eso, te sientas en el sofá y te pones a ver muñequitos, te pones a ver los juegos, a jugar juegos en internet, qué sé yo. Te vas a janguear con tus amistades, oraste, tienes fe. Pero después lo que hiciste, tus obras dictan algo diferente. Y esa es la fe sin obras. Cuando tus obras dictan algo diferente a lo que tú estás creyendo. Básicamente, si tú y yo creemos en Dios, creemos en Jesús, es necesario que el que cree en Jesús, que haga las obras de Jesús. Porque si no es así, esa fe es una fe muerta. Es una fe que quizás, como dijo Santiago en el 14, podrá esa fe salvarte, por esa fe protegerte de algo. O podrá la fe por el trabajo, podrá esa fe desde el trabajo tuyo, si tú no aplicas para un trabajo. Señor, suple la necesidad de otro. Oramos, ¿verdad que sí? Entonces la obra es que no lo suple. Cuando ves a alguien en necesidad, te das la vuelta. Te das la vuelta y lo dejas así. Es una fe muerta. Y Dios te dice que tus obras sean como las obras de Jesús. Que tu fe, que las obras actúen conforme a tu fe. Si tú crees de que Dios puede suplir la necesidad de alguien y te tiene a ti aquí, en pocas palabras, Dios te está diciendo, a ti te lo encomendé que lo hiciera. A ti yo te encomendé que tú amaras. ¿Me entiendes? A ti yo te encomendé que tú amaras, primeramente me amaras a mí, a Dios primero, y luego que amaras al prójimo. A ti te lo encomendé. Esos son mandamientos que muchas veces decimos, tenemos fe en Dios y en Cristo y en Jesús, pero no amamos al prójimo como Dios quiere. Las obras no lo estamos haciendo. Entonces eso nos lleva a la contraria a la fe y quizás por eso las cosas no salen bien. Si somos creyentes, creemos en Jesús, pero no nos salen bien. Y Dios hoy te está diciendo, yo quiero que las cosas te salgan bien. Actúa en fe. Créeme, yo te voy a bendecir con tus obras. Créeme con obras. No con fe nada más, con obras. Créeme, te voy a bendecir. Amén. La fe es creer por las obras. Amén. Dime, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú sigues orando. O por ejemplo, no tú exactamente, pero quizás, hablando en general. Tú sigues orando. Que yo sigo actuando. ¿Lo cogiste? Tú sigues orando, ora todo lo que te da la gana. Pero yo sigo haciendo el trabajo de Dios. Quizás yo no oro como tú. Y te digo a ti, personalmente contigo, pero en general. Quizás yo no oro como tú. No sé cómo. Quizás yo no oro como tú. Que tienes un hombre, una mujer de oración. Quizás es lo contrario, quizás yo oro mucho. ¿Verdad que sí? Y no hago nada. Sin embargo, yo tengo fe porque oro. Y tú tienes las obras. Yo oro, no hago nada. Pero tú no oras mucho y tú estás haciendo el trabajo de Dios. ¿Lo estás viendo ahora? Como yo oro, como AGB. Puede que tú ores todo el tiempo y creas en Jesús y en Dios. Pero quizás las obras tuyas
no van conforme a lo que Dios estableció, a lo que Dios te mandó que hiciese. Y eso es lo que causa una fe muerta. El no obrar, no hacer, no actuar conforme a la fe. Amén. Por ejemplo, hay gente, un ejemplo te voy a dar, dos o tres ejemplos. Dice la gente, y escuché a alguien que dijo, ¿verdad? Dijo, Señor, estoy tarde para el trabajo. ¿Verdad que sí? Y por ende, tengo que ir a 100 millas por hora, cuando la velocidad máxima en la carretera es de 60. Tú vas así, ¿verdad? Pero Señor, yo oro y yo oro de esta manera. Señor, protégeme. Te pido que tú hagas tus ángeles, Señor, delante de mí. Y tú una oración bien elocuente. De repente, arrancas con el carro y en vez de ir a la velocidad que está, el límite de velocidad, que es 60, está yendo a 100 millas por hora. Estás haciendo la obra que te lleva a la contraria a tu oración. Te está yendo por encima, estás tentando a Dios. Eso no es fe. Estás tentando a Dios. Señor, yo oro, tengo fe de que tú me vas a proteger. ¿Podrá esa fe salvarte? Me vas a proteger, Señor, de cualquier accidente, pero yo voy a 100 millas por hora porque tengo que llegar al trabajo rápido. Eso no es fe. Es una fe muerta. Si tú oras al Señor, Señor, protégeme, estoy tarde, pero protégeme en el camino. Guárdame, que la gente se va a acampa sobre aquellos que este nos defiende. Y luego yo cojo el carro y yo, aunque esté tarde el trabajo, me mantengo en la velocidad máxima que me indica la carretera, 60. Y de ahí yo no paso. Yo estoy actuando en fe. Porque yo estoy creyendo, según mi oración, yo estoy creyendo que Dios me va a proteger a 60 millas por hora. Entonces, si tú haces lo contrario y te vas a 100 millas por hora, te estás buscando un accidente. Pero yo oré antes y tuve un accidente. Entonces Dios no existe. No es que Dios no exista. Eso es con sentido común. Hello. Eso no es fe. Orar así, con el taparán, eso no es fe. Tú oras al Señor y tú actúas. La fe mía, mis obras, según Santiago, es esta. Yo voy a tener fe en Dios que me va a proteger, pero yo voy a 60. Yo voy al límite que me indica. Eso es fe. Ir al límite, protegerme. Hay mucha gente que están diciendo, pero tú no tienes fe, José, porque está el coronavirus, está por ahí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O alguien dice por ahí, no a mí, ¿verdad? Pero dice, pero hay gente que dice, pues la sangre de Cristo me cubre. Y oramos que Dios nos cubra con su sangre, ¿verdad? Que nos guarde del virus, ¿verdad que sí? Pero entonces nos vamos para el mall. Escucha bien esto, esa es la fe sin obra. Oramos porque Dios nos cubra y de repente nos vamos para el mall donde hay 100 personas ahí contaminadas. Y luego tú dices, yo tengo fe de que Dios a mi Dios me va a librar de esta. Esa plaga nunca tocará mi morada. Pero entonces tú tientas a Dios cuando sales para afuera y te vas a donde está el mall, donde hay 100 enfermos contaminados, yo digo yo. Oraste que Dios te cubriera, pero actuaste no conforme a tu fe. Te fuiste a la contraria de tu fe. La fe es obediencia. En la fe hay obediencia. Es testimonio. Yo oro, Señor, protégeme. Y al orar por protección, también yo me cuido. Hello. Me cuido. Me limpio mis manos como manda. ¿Verdad que si no me meto en lugares donde no debo de estar? Porque mi fe, mis obras hablan por mi fe. Según yo oré. Amén. Entonces, eso es fe sin obra. Entonces aquí dice, quiero que tú me muestres tu fe sin tus obras, que yo te muestro las mías por mis obras. Entonces, aquel que va a una velocidad estable, si la calle dice 65 millas por hora,
y tú estás yendo a 65 millas por hora y no por encima, estás actuando en fe. Esa es fe. Obedecer a las leyes es fe. Obedecer a las leyes se toma fe. Cuando tú rompes una ley secular, cualquier ley que sea, ahí no hay fe. No hay fe. Entonces, si estás yendo a 65 millas por hora, un ejemplo nada más, a 65 millas por hora conforme a lo que está indicado, tú estás actuando en fe. Dios te protege a esos que actúan en fe. Entonces, tú llegas al trabajo a 6:5, llegaste bien, sano y salvo. Llegaste bien. Porque Dios honró tu obediencia. Si aquel decía, esa decía 65 y tú viste 65, Dios te bendice. Amén. Porque estás obedeciendo a las leyes que Dios plantó, a la autoridad que Dios plantó en esta tierra. La obediencia, la fe es obediencia. Tú no puedes obrar por fe, en fe, y hacer todo lo contrario a lo que Dios te estableció. Imposible. Es una fe muerta. Amén. Es una fe muerta. Cuando yo voy a 5:5 en la calle, que es lo que me indica, yo sin hablar y sin orar, estoy obedeciendo la fe. Eso es revelación. Amén. Seguimos. Ya estamos terminando ya. Amén. Estoy ahora en el verso 19. Santiago 2:19. Dice así: tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué dijo Santiago con esto? Ok, repito. Tú crees que Dios es uno. Habla de ti y de mí. Tú crees que Dios es uno. Bien tú haces, porque es la verdad. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen, como tú, que Dios es uno. Los demonios creen que Dios es uno, tal y como tú y yo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre alguien, un demonio, el Señor los reprenda, que cree en Dios y tu creencia en Dios? Son dos, tú y lo malo, y los dos creen. Ese en Santiago dice: si tú crees que Dios es uno, bien tú estás haciendo, pero por creer en Dios que es uno, no significa nada. Tú tienes que actuar la fe. No significa nada. Creer es tener fe. Acuérdate, creer es tener fe en Dios. ¿Ok? Y la fe sin obra es muerta. Tú crees que Dios es uno, bien tú haces. También los demonios creen y tiemblan. Se toma más que creer, es actuar. 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Escucha bien. 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue justificado por las obras, justificación por las obras, Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves el 22? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Cuando tú obedeces a Dios y haces el trabajo de Dios, la obra de Dios, tu fe se está perfeccionando. Cuando usted deja el hablar malo, cuando dejas por fe, tu fe se está perfeccionando. Cuando tú dejas la cerveza, el licor, tu fe se está perfeccionando. Cuando tú dejas de romper el límite de velocidad y vas a velocidad normal, como te manda, tu fe se está perfeccionando. Pero si tú haces todo lo contrario, sigues hablando malo, sigues viendo cosas raras en la televisión, sigues en tu borrachera, sigues en tu fumadera, estás actuando sin fe.
Señor, tengo un problema, ora y yo te lo quite. Y haz todo lo que tú puedas, según tus fuerzas, para pararlo. Eso conlleva fe. Y cuando Dios ve tu esfuerzo, como te dije anteriormente, te va a recompensar. Tú vas a ver que vas a dejar el vicio, vas a dejar el cigarrillo, vas a dejar de hablar lo malo. Y eso Dios lo hace. Porque el crecimiento lo da Dios. Amén. No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, el 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ahora de Abraham, el padre. Un ejemplo, otra vez, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, Dios le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac. Él escuchó y obedeció, actuó y lo fue a hacer, a sacrificar a su hijo Isaac por amor a Dios. Su fe actuó con sus obras y sus obras actuaron su fe, lo que él creyó. Lo creyó, lo oyó y hizo, según Dios le dijo. Eso es fe. 22. No ve que la fe actuó juntamente con las obras y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Justicia, la obra que Abraham hizo, le fue contado por justicia, siendo Abraham un hombre justo. Si es justo, Dios le contó eso como justicia, porque creyó a Dios y obedeció y actuó. Dice así, 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto, para aquellos que saben un poco más de la palabra, no está hablando que el hombre es justificado, para salvación por las obras. No, esto no es el tema ese. No está hablando de las obras de la ley. Eso es un tema aparte. Está hablando de las obras de la fe. Obras de la ley es para salvación. Dice la Biblia que por gracia sois salvos. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No es por obras, las obras de que las obras de la ley. Aquí estamos hablando de las obras de la fe. Es diferente, amén. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras de la fe y no solamente por la fe. El hombre es justificado, o la mujer es justificado, es hecha una mujer justa o un hombre justo, justificado, no solamente por la fe, sino también por las obras de la fe. Ahí estamos tú y yo, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Amén. ¿De qué? Según Dios nos ha hablado a nosotros, según Dios nos ha dicho que hagamos tantas cosas para Dios. Dios a ti te ha hablado muchas veces ya. Te ha indicado cosas que tú hagas. ¿Estás tú obedeciendo a Dios? ¿Estás tú actuando en fe? Es la pregunta. Amén. Entonces, ¿cuáles son estas obras de que Santiago está hablando aquí? Hay muchas obras. Suplir las necesidades a los huérfanos, a las viudas, ir y predicar el evangelio, enseñar la palabra, no solamente orar y creer, sino hacer. ¿Ok? Porque no son los justos los oidores de la palabra, sino son los justos los hacedores de la palabra. Esta es la palabra, amén. ¿Cuáles son estas obras? Bueno, quiero que tú pienses en esto. Primera obra que vas a hacer. ¿Ok? Eso tú lo puedes leer en Mateo. ¿Ok? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Mateo 5, 6, 7. Allá, tú aparte, después que terminamos aquí, léelo. Mateo 5, 6, 7. Obras. Lo vas a ver ahí. Lo que Dios te exige, Jesús te exige que tú hagas. Pero una de ellas, quiero decirte, la primera obra es esta. Amarás a Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es un mandamiento, es un requerimiento. Tú que crees en Jesús, crees en Dios, Dios requiere que tú ames a Dios primero. Amarás tú a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo, amarás tú al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Mandamientos del Señor. Cosas que tú y yo debemos de hacer. No nada más creerla, hacerla. La fe viva y eficaz. Amar a Dios y hacerlo. Vivir para Dios. Eso es fe. Apartarse del mundo, de las cosas del mundo, se toma fe. Dejar los vicios, se toma fe. Amar a Dios y apartarse del mal, se toma fe viva. Amar al prójimo como a ti mismo, cuando te critiquen, cuando te avergüencen la gente, cuando te rechacen y tú todavía los sigues amando, cuando te hieren, la gente te hiera y tú todavía los sigues amando, eso se llama fe, una fe viva, no muerta. Amén. La Biblia en Juan dice que tú no puedes, estoy parafraseando esto, tú no puedes amar a Dios a quien tú no ves y aborrecer aborrecer a tu hermano. Tú no puedes aborrecerle a un hermano y decirle, yo aborrezco a mi hermano, aborrezco a mi hermana, aborrezco esto, lo aborrezco, no me gustan esa gente. Y decir que tú amas a Dios, imposible. Dice Juan, el tal es un mentiroso. ¿Cómo tú puedes amar a Dios, a aborrecer a tu hermano o a tu hermana y decir que tú amas a Dios, a que tú no estás viendo? Eso es mentira. Es mentira. Tú amas a Dios. Tú amas a Dios, tú demuestras el amor a Dios cuando tú amas al prójimo. Escucha bien, tú amas a Dios o tú demuestras amar a Dios cuando tú demuestras y tú amas al prójimo. Cuando tú amas al prójimo, estás amando a Dios. Termino con esto. Aquí termino con esto. Estoy ahora en Mateo 16. No, estoy aquí en James, Santiago. Aleluya. El 26 terminó. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Terminé. Repito, Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El hombre que se murió, se le fue el espíritu, la vida, se le fue. Y cayó muerto. Así mismo, la fe que no tiene obras está muerta. Es una fe vana, es una fe muerta. No hay vida en ella. ¿Cuál es la conclusión del tema de hoy? Es que tú actúes conforme a tu creencia. Si tú crees en Dios y crees en Jesús, actúa como Él, sé como Él. No puedes decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, y estar metido en el mundo, estar metido o metida en las tinieblas. No puedes.
la fe es vana. Y Dios te dice a ti, como terminé, te dije anteriormente, primer mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y tu fuerza. Cuando tú hagas esto, Dios va a saber y va a conocer tu fe. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, estás demostrando que tú amas a Dios. Amén. Muéstrame tu fe. Ese es el tema. Y aquí termino con esto, con este tema. Lo voy a acabar hoy. Es más largo, pero esto es algo sencillito por encimita. Parte número 2 es esta. Muéstrame tu fe. Como dijo el Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios les bendiga grandemente y espero que te haya gozado con la palabra del Señor en este día. Espero que te haya alimentado el alma, el corazón y el espíritu, y que Dios de verdad haga algo en ti, que te transforme, que te cambie. Y yo oro al Señor que esta palabra que tú escuchaste hoy sea la que haga germinar frutos para provecho tuyo en tu corazón. Que así como el agua cae del cielo y cae a la tierra y hace que la tierra germine y dé frutos, que así mismo esta palabra caiga en tu corazón, en mi oración, que quepa dentro de tu corazón adentro, y quiero que tú la atesores en tu corazón, que tú medites en ella. Y yo le ruego al Señor en el nombre de Jesús que a ti te va a transformar, te va a cambiar. Vas a ver, te va a ver diferente. Si tú permites que Dios entre y que Dios te toque el corazón, ora. Termina aquí el video, vete a orar y el Señor, cámbiame. Quiero ser como tú. Ayúdame. Y yo sé que lo va a hacer. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Te amo otra vez grandemente. Espero que otra vez que te hayas saciado tu alma, tu espíritu. Amén. Y hasta la próxima. Amén. Y acuérdate que si tú acabaste el tema conmigo hasta hoy, hasta ahora, una hora después, ¿sabes qué? Eres oveja. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No soy yo, es Jesús que lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz, mi palabra, y me siguen, la hacen. Dios te bendiga. Te amo mucho. En nombre de Jesús, amén.